momento de tranquilidad. ¿Cómo crees que tu arte puede contribuir a la justicia en este país? Ay, ay, ay. Ay, 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 eso le pregunto a un abogado. Eso se lo pregunto a los abogados. No, yo respondía de otra manera. También, por ejemplo, lo que les decía, que el arte tiene que vincularse con otras áreas, ¿sí? O sea, uno como artista tampoco tiene la pretensión de que voy a hacer una obra para reparación simbólica y voy a hacer una obra que permita al Estado hacer un análisis de la situación del país o social en los pueblos lejanos, o los campesinos, o el estado de las escuelas en el campo donde ha habido mucha violencia. Creo que ahí no entra uno en ese campo, sino que uno muestra ciertas realidades, como lo hacen otros artistas. Yo creo que es más lo que puede, cuando la obra está hecha con tiempo, con investigación, cuando hay un sustento en el trabajo, ¿sabes? Hacer una obra de arte es hacer también lo mismo que hacer pues, de maneras diferentes, pero es un proceso creativo que también tiene un trabajo de investigación, un trabajo a veces de escritura, a veces de lectura entre muchos, ¿no? Como de compartirlo, para ver si finalmente está funcionando, esta fotografía funciona o no funciona, o haga parte para hablar sobre la educación en Colombia, en las zonas rurales. Pero yo creo que esa pregunta más bien es, ¿qué es lo que podría aportar esa obra? ¿Cómo la podrían leer otros? ¿Sí? Hemos tenido mucho contacto con abogados, por ejemplo, que trabajan la reparación simbólica y con otras obras. Entonces, por ejemplo, nos dicen, quiero una fotografía suya para hablar sobre un texto donde voy a hablar sobre reparación simbólica. Entonces, ¿cómo ven desde otra área, ven una imagen que pueda ayudar a entender un poquito a quienes no estamos muy conectados con las leyes, por ejemplo, de fondo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede uno una imagen decir, si es que el tablero está violentado, está un tablero partido por la mitad? En el territorio colombiano a lo mejor se puede relacionar con una falta de Estado en lugares campesinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciona uno áreas de conocimiento que se apoyen y que puedan dar una lectura adicional a un tema como pues de leyes o de derecho, por ejemplo, ¿no? O lo que ustedes, por ejemplo, están tratando de hacer, cómo hablar de criminalística, como de los procesos de criminalística, que seguramente son leer un cuerpo, ver qué pasó, cómo fue, cómo llegó a ser una víctima, ¿no? ¿Quiénes fueron los victimarios? ¿Cómo murió? ¿Cómo lo hicieron? Seguramente de pronto pues, necesitan unas imágenes que de alguna manera aporten a esa lectura difícil para muchos, ¿no? No entendería cómo lograr descubrir que lo mataron con un golpe, ¿sí? o por un tiro. ¿Sí? O sea, campos que uno no los conoce, pero cómo se apoyaría uno, cómo relacionaría con otras imágenes para que le puedan dar luces para poder entender un poquito más allá de lo que puede ser una específica, ¿no? De hecho, al externado nos han invitado varias veces a hablar de la obra, ¿no? Con personas que están, como ustedes, trabajando esos temas y estudiándolos, ¿no? Y ha sido muy interesante. Los diálogos, lo importante es, ¿puede la obra abrir diálogos diferentes, con diferentes disciplinas? Puede. Eso sería lo interesante. Incluso no, ni también a las disciplinas, por ejemplo, quien no ha estado estudiantes de colegio, que por ejemplo a veces no han logrado en muchas regiones, por ejemplo, ir a una exposición de arte, por ejemplo, o entender qué es el arte o algo, a lo mejor esto puede hacerse esos vínculos de una manera no tan alta de lectura, digamos, que no necesito ser o sea, seguramente un niño también pueda llegar a entenderlo también de una manera sencilla y llegar a entenderlo muy profundo como lo podría hacer un abogado, ¿no? O un estudiante de universidad, ¿no? Entonces que de alguna manera también hay una comunicación y como dicen ahora hay un diálogo. Si no hay diálogo, pues no me está diciendo nada la obra o la imagen. Claro. O a veces uno va a un museo y de pronto no se relaciona mucho, ni se vinculan ni hay emociones, ¿no?
porque Puede ser no, la obra, ¿no? no te detiene la obra. Si yo veo esta obra y a mí me detiene, puede empezar a haber un diálogo. Si yo la veo, continúo. ¿Qué es eso, príncipe? ¿Qué es eso? Este es el otro. Este es un león. Usted va a salir de aquí con... Le llamo a la ambulancia. Venga, príncipe. Venga y salude. Tiene toda la razón en asustarse. Eso. Príncipe. Sí, ¿Sí? puede haber muchas obras, muchas expresiones artísticas que puedan no comunicarle a uno. No tengo que poner a estudiar, hacer un estudio sobre el artista para poder, sí, era lo que quería expresar, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ser un poco más asequible, digamos, hecho para todas las poblaciones, o sea, para todos los niveles educativos, para todas las poblaciones, para los adultos, sí, o sea, porque si no, no sería muy estratificado, digamos, para cierta población nomás. Yo creo que no puede, no, el arte no tiene que llegar a ese nivel de que sea un arte para solos que conocen arte, ¿no? O Claro, para tiene que solo salir para de los ese profesores, nicho. ¿no? Sí, Tiene que salir de ese nicho. lo que tiene que empezar a abrir, porque el arte también es eso también. Si sobre nuestra historia rural, pues tiene que también entenderse también campesinos, estudiantes, ¿no? Y el arte, ¿no? Los que habitan el territorio. Y también, incluso, ¿no? Porque cuando tomamos las fotos, incluso ellos, los mismos dueños de las casas, pues me refiero en esta serie de silencios, está como se llama, hay unas escuelas que están completamente abandonadas y otras que se volvieron una casa de otro campesino que llega desplazado a otro lugar y ve que la escuela está solita y la toma porque no tiene más donde vivir. Entonces, cuando ellos también ven que uno va, ¿a qué va a tomarle una foto a su casa? ¿No? ¿Qué es lo que uno va a hacer allá? Preguntarles, cuéntame, ¿usted ha sufrido en la vida? ¿Usted fue víctima? Pero no, creo que uno tiene que llegar más allá de hacer esas preguntas, ¿no? Es preguntar con un interés genuino. Que ellos también Cuando lo uno le entienden. pregunta a alguien con un interés genuino sobre su vida, esa persona puede empezar a conversar con uno y a contar sus historias. ¿Sí? Entonces es escuchar al campesino, el que vivió el horror en carne propia, el que no vimos desde aquí. Aquí la burbuja es total, ¿cierto? Entonces, esta obra, traerla del campo de allá, para ver aquí si uno puede romper o ayudar a romper o abrir una herida de luz en la conciencia del espectador sobre nuestra violencia, nuestros horrores y, como dije antes, ciclos y ciclos y más ciclos de violencia continua. Digamos, por ejemplo, no, dale, continúa. Digamos, por ejemplo, ustedes allá hablando y entrando un poco más en materia, hablando de los campesinos, hablando de los horrores que ha vivido esta gente. Posterior al conflicto, posterior a saber que estas personas se encontraban en una situación horripilante porque pues no sabían para dónde coger, qué hacer, dónde ir, si han visto una mejoría en estos lugares, por ejemplo, lo que hablan de Montes de María, lugares donde se han visto la violencia en su máximo esplendor, ¿han visto algún tipo de cambio, algún tipo como de intervención gubernamental donde ustedes digan efectivamente sí se están cumpliendo los acuerdos y se está cumpliendo lo que promete, digamos, en ese momento lo que hablamos de materia de justicia transicional? ¿Sí han visto ese cambio o hay como embolatado, por decirlo así? Sí, es que, pues por ejemplo, nomás con la firma de los acuerdos de paz, algo que, o sea, no es tan importante en ese sentido, que mucha gente pudo lograr ver. Entre esos, nosotros logramos viajar al territorio donde era imposible antes hacerlo. O sea, solamente ese ejemplo así sencillito. Pero hemos encontrado comunidades que, a partir de los procesos de
de reparaciones estatales, por ejemplo Mampuján, ¿sí? Que han hecho la comunidad ha podido otra vez volver a armarse, ¿sí? A pesar de que la violencia no ha terminado, o sea, se han transformado esas violencias, ¿sí? Hay grupos que siguen, ¿sí? Pero sí hay comunidades que han logrado, y mucho ha sido a partir del arte también, que ha apoyado muchos procesos de unir comunidades nuevamente, de reunirlas, y que han logrado a partir de prácticas de muchas, no solamente artísticas, pero por ejemplo Mampuján fue un caso muy importante en Colombia, que las mujeres empiezan a tejer y hacen unos tapices donde logran contar y mostrar, hacer una catarsis sobre su desplazamiento, a pesar de que no tuvieron, no fue una masacre sino un desplazamiento. La comunidad logra unirse y transformar su proceso en unas imágenes que pudieran compartir. Y esa imagen lo que hicieron fue que visibilizaran a la comunidad y que ellos pudieran tener herramientas para poder exigir al Estado una reparación como debería ser, y a los mismos grupos paramilitares que la desplazaron. Entonces sí se han hecho, ha habido procesos importantes en Colombia en los últimos muchos años adelante, de 2000, diría yo que 7 adelante, ha habido muchos procesos en que las comunidades han logrado ser reparadas y ser escuchadas también, ¿no? Incluso hay comunidades o individuos que era imposible que se nombraran como víctimas por temor a que fueran otra vez victimizados nuevamente. Entonces, yo creo que ciertas garantías se han permitido que pudieran entrar a una lista de víctimas del conflicto, ¿sí? Y eso es un avance importante porque también eso se replica, ¿sí? Y Mampuján, por ejemplo, logra reconstruirse como comunidad y ser la primera comunidad en reparación por el Estado, tanto que acaban de estrenar un museo que les dan todo para que puedan reconstruir su pueblo y sus vidas individuales y su comunidad, pero también un museo, ¿no? Para que de alguna manera sea una muestra de qué se puede recuperar después de un proceso tan difícil como un desplazamiento forzado, ¿no? Y hay otros ejemplos de otras comunidades también que lo han hecho. Entonces sí se han hecho, muy difícil porque la idea del conflicto es que no se reúnen otra vez, ¿no? Que el tejido social se destruya y no haya manera de reconstruirlo. Entonces reconstruirlo es muy difícil para una comunidad, ¿no? Y que tengan apoyo. Y claro, ahí entran también muchas organizaciones, incluso internacionales, nacionales, que apoyan esos procesos y les dan valor para que puedan hacer esos procesos necesarios como una reparación económica, por ejemplo, ¿sí? O buscar un desaparecido, o reconstruir un lugar nuevo, ¿sí? O sea, llegar a establecerse como un pueblo nuevo también. En Mampuján, 12 o 10 señoras, 10 mujeres se dedicaron a tejer la historia de ellas, del desplazamiento forzado, de las masacres en Montes de María, y al tejer esas historias, ellas dicen que se sanaron. Y ese pueblo se visualizó, en fin, ellas se ganaron el Nobel de Paz, no el local, el Premio Nacional de Paz. Premio Nacional de Paz, etcétera, etcétera. Ha sido una comunidad que ha tenido un tejido social entre ellos y les ha ido bien. Puerto Torres, por ejemplo, pueblo fantasma hoy en día. Pueblo fantasma. Muy pocos campesinos en Puerto Torres. ¿Por qué? Porque si cultivan en Puerto Torres, cultivan sus productos y no hay carreteras para sacarlo, su producto. Son caminos destapados en pésimo estado. El Estado colombiano no llega a estos lugares. Y si no llega, no hay oportunidades o oportunidades diferentes a la guerra. Entonces yo de 12 años, de 10 años, vengo de una familia campesina que me maltrata. Sé que allá arriba está la guerrilla. Me ofrecen un arma, vienen y me cuentan que soy muy sabroso. Me mandan una niña joven guerrillera que me dice, véngase para allá. Bien linda la niña guerrillera.
me endulzan el oído, no veo oportunidades, me voy. Y así seguimos en la guerra y con el reclutamiento. El Estado colombiano es sinvergüenza. Lo hemos visto con la corrupción que hay, ¿no? De este gobierno que prometió que iba a combatir y de los anteriores también ha habido mucha corrupción. Entonces así no salimos adelante. No se transforma el país. Y les digo algo, hoy es mayo, ¿qué? 29. Sí, señor. Mayo 29, 2024, les quiero decir algo. La paz total es un fracaso, porque estamos ante el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Y esos son grandes negocios. Y mientras haya eso, no hay paz en este país. No hay paz. ¿Cómo legalizar la droga? Esa es la pregunta que se las dejo a ustedes, que van a ser abogados. Ayúdenme a legalizar la droga. A mí me gustaría saber cuál fue ese impulso, esa motivación para crear este proyecto. Para crear estos proyectos. Sí, o sea, digamos como esa motivación para crear estas exposiciones y todo. O sea, para llegar hasta donde están ahorita. Pues yo había ignorado la guerra, la violencia en nuestro país. Entonces, cuando yo vi estas fotos de los maniquíes rotos, fue una decisión muy consciente. Fue esta obra de 1996, la primera obra, lo que hizo, yo siempre he dicho, es la piedra que rompió las aguas quietas de mi inconsciencia. Entonces, cuando eso sucedió, yo dije, hay que ver cómo investigamos la violencia y hablamos sobre la violencia a través del arte, para poder compartirlo con otras personas, ¿sí? Aquí y allá y donde sea, ¿sí? Digamos, otra pregunta que, más allá del trabajo y eso ya es a tema personal, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con una persona que estuvo involucrada con el tema de paramilitares, una persona que pues estuvo netamente involucrada en el conflicto, que es una persona que lo vivió en carne propia? No, en este caso pues obviamente vemos los dos lados de la balanza. Por un lado las personas que lo viven como víctimas y por el otro la persona que lo vive como victimario. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo han visto? Escucharlo, escuchar a esa persona. Cuéntanos de su vida. Cuéntanos de su vida. Entonces, cuando uno escucha a exguerrilleros, a exparamilitares, un muchacho del oriente antioqueño, Caliche, me contaba que él de niño, del campo, oriente antioqueño, que él de niño cogía las flores de su casa y con el polen pintaba las paredes de su casa, que era blanca, y que el papá se sacaba la correa y le decía, me limpia ya esas paredes. Y que su papá, cuando quería emborracharse, ir a donde las prostitutas en el pueblo vecino, se lo llevaba. El papá se emborrachaba y por la mañana el muchacho, niño, tenía que acompañar al papá de vuelta a la casa donde estaba la mamá. Entonces él dijo, un día, cuando pasen por aquí, la guerrilla, en una zona de guerrilla, me meto en la guerrilla. Tenía 16 años, pero no pasó la guerrilla, pasaron los paramilitares y se fue con ellos.
Y si yo entro a los 16 años, yo soy víctima, no soy victimario. Alguien me enseña a matar luego, y luego me vuelvo victimario. Pero hay que escucharlos para entender por qué entran a la guerra. ¿Sí? Y ahí entiende uno, y ahí deja uno de juzgarlos. Y entiende que en la guerra hay unas zonas grises muy profundas, muy profundas. Y que no a todos hay que verlos como victimarios. Victimarios, los ajedrecistas. Los ajedrecistas de la guerra, como los mancusos, ¿sí? Gente de un nivel de educación, ¿no? Aquí la mayoría de los rasos, de los muchachos, soldados rasos y muchachas rasas que pelean en la guerra, no tienen ningún tipo de educación, está rota la educación de ellos. ¿Sí? Pero los ajedrecistas, los mancusos, y cómo se llaman ahora estos de las FARC que ya tienen nombre y antes tenían, ¿cómo se llama este? Pero Dios mío, ¿cómo se llama el de las negociaciones de paz ahora con el ELN? Beltrán, ¿no es Beltrán? ¿Qué se llama? No sabemos, no nos acordamos, tenemos que averiguar. Eso es parte de, eso es parte de, tenemos que escuchar. Pablo Beltrán se llama. Ese es el ajedrecista, ese sí tiene que responder. Y los comandantes de las FARC tienen que reconocer sus atrocidades. Pero yo les digo algo que sí me da mucha esperanza. La JEP, la Comisión de la Verdad, la unidad para buscar víctimas desaparecidas, a los desaparecidos. Hay cosas muy interesantes que también están pasando. Y también hay algo muy importante. Yo creo que en la juventud universitaria que yo he conocido, hay mucha más conciencia sobre el horror que hemos vivido en Colombia que en generaciones anteriores. Ahí siento yo la esperanza. Feliz día, feliz tarde, muchas gracias. Cualquier inquietud me cuentan, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Los que teníamos, sí, claro. Sí, sí. Creo que sí. Seguro, tranquila. Sí, sí. De todas formas, pues es un agradecimiento a ustedes pues, por abrirnos este espacio para conocer un poco, porque uno es ignorante, uno como persona que pues no vivió como tal violencia, Sí, es es horrible. muy ignorante porque uno dice, bueno, tengo una vida muy sedentaria, todos los días me levanto, todos los días estudio, todos los días, pero cuando ya uno se centra a conocer, a abrir la mente sobre a las personas que les ha tocado vivir esta experiencia es muy desgarrador, la verdad, y más que no respetan, o sea, son niños, adultos mayores, no les importa. Y es, o sea, gratificante que a través de su trabajo uno aprenda sobre estas desafortunadas cosas que pasan en nuestro país. Es cierto, sí, qué bueno, qué bueno. Y lo que decían de que como que si vemos que se transformaba un poco la región y eso, yo creo que también hace parte de esto, ¿no? Lo que acabas de decir, sí, a medida que estamos más informados sobre lo que verdaderamente pasa en la historia, pues creo que somos más conscientes y también tenemos la responsabilidad también de alguna manera también, así sea un granito de arena, pero que contribuya a que uno vea que sí tiene que mejorar las cosas, ¿no? Si queremos llegar a la paz, tenemos que, eso es de todo, no solamente de quienes están coordinando los procesos, sino que yo creo que es de todo, de estudiantes, de jóvenes, de adultos, pero muchas veces estamos tan mal informados que no sabemos cómo podemos aportar, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante y sí creo que los jóvenes pues de alguna manera también se han informado mucho más
no se han quedado quietos con lo que dice el noticiero, sino que también yo creo que han dudado también de las historias. Yo creo que si uno no duda, uno investiga, ¿no? Entonces yo creo que uno sí crea conciencia y eso es lo más importante, ¿no? Aportar un grano de arena. Esto no es más que un grano de arena en el desierto de la memoria. Pero aportar, que todos aportemos un grano de arena por el país y por la paz. Cada uno desde su perspectiva y su ángulo, pero tener conciencia de esto. Pero yo creo que en la juventud hay mucha más Sí, conciencia mucho más que hace que muchos años. que en las generaciones anteriores. Eso sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Muchas gracias por venir, A ustedes. A ustedes. por escucharnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por contarnos esta parte de la historia que no muchos conocemos o no muchos conocen y que tal vez para muchos esto quede en el olvido, pero también para muchos se vuelva como a la luz otra vez de que no existe el olvido, sino que es necesario tenerlo en la memoria para que siempre haya una conciencia al respecto. Gracias, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, mucha suerte. ¿Cuándo va a poder meter el otro gol?